también le compiten mucho dentro de las patologías prostáticas los cuadros de prostatitis o mal llamadas prostatitis cuando veamos también el tema, cáncer de próstata, hoy en gente cada día más joven, y también otra de las patologías, dada también la parte geográfica, nosotros somos formadores también en cálculos, entonces son una de las patologías las cuales acuden rápido a la consulta. Entonces, hablar de hipertrofia benigna de próstata, para que ustedes tengan en cuenta, estamos hablando prácticamente un 70-80% de las consultas urológicas. Como ven acá, en la imagen, siempre algo que incluso a mí lo he enfrentado yo como médico uróloga, o sea, la parte femenina, dicen, doctora, que usted eligió la especialidad, pero que tiene que meter el dedo, siempre lo asocian a la próstata. Entonces, yo digo, y el miedo del médico, de los pacientes, ¿no? Mito o realidad. ¿Es peligroso para un hombre hacerse el tacto rectal? ¿Qué opinas, Joseph? ¿Piensas que es peligroso para un hombre hacerse el tacto rectal? Si fueses tú mi paciente, Joseph, a ver, te voy a dedicar la clase ahora. Fueses mi paciente, ¿te daría miedo hacerte el tacto rectal? Es necesario para las distintas diagnósticos, en el caso de sentir la consistencia de la próstata para poder definir un Ya, ¿y te hiperplasia. dejarías el tacto, Joseph? Claro, es necesario. Ya, muy bien. Como gente joven, dice necesario. La mentalidad, obviamente, de las personas, del varón más joven, obviamente, es mucho más flexible al paciente adulto mayor. Pero va a depender de la idiosincrasia, como sé yo, sé de algunos pacientes dicen, doctora, bueno, ya estoy ya, como se dice, en sus manos, me dicen los pacientes, ¿no? Doctorita, siempre hay un pudor del paciente. Basta que uno simplemente saque la chaqueta a un paciente, sabe que diga, doctor, señora, levante o baja su trucita, se pone para hacerle un examen vaginal y más también el recto, los genitales, siempre el pudor del paciente es algo que se tiene que respetar. Pero, como dice Joseph, la importancia de hacerse el tacto rectal. Como yo siempre les digo, que no mete el dedo puede meter la pata. Entonces siempre, no hay urólogo que mete el dedo, el urólogo tiene que, se le puede pasar este examen dentro de su examen clínico y diagnóstico en la parte urológica. ¿Es importante? Sí. No tengan miedo al dedo, no es la única especialidad, ustedes saben también que hay otras especialidades, los mismos oncólogos hacen tacto, cuando los mismos gastro o los cirujanos abdominales también a veces hacen tacto para poder ver cualquier terreno o algo sospechoso a nivel rectal. Entonces, no solamente lo hace el urólogo, pero es importante porque me permite, sumado al tacto rectal y a un examen más que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, poder yo determinar si estoy ante un crecimiento prostático bueno o estoy ante un crecimiento prostático malo. Siempre hay ese miedo del paciente, ¿no? Y por ese miedo, por esa vergüenza, ahí todavía tenemos que los pacientes, acá, si yo comparo la parte epidemiológica con Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, los cánceres de próstata, como vamos a ver en la próxima semana, se diagnostican de forma más temprana, porque ya saben que tienen que hacer ese chequeo. Acá no. El paciente espera tenerse o sentirse mal o tener alguna molestia para poder entrar a la consulta urológica y obviamente hacerse el tacto rectal. Entonces, eso hay que ir rompiendo esa barrera, ese paradigma de que no, que como no todavía, doctorita, no. Hoy hablamos que tenemos que hacerlo de manera más temprana. 40, 45 años, el paciente tiene que hacerse un tacto rectal. Tacto rectal. Ahora, solo doctora, no. Me sumo yo a un examen o un marcador tumoral y ahí sí cobra ya más importancia para poder yo diagnosticar. Estoy ante algo bueno, estoy ante algo malo. Y le tendría que invitar a hacerse otro examen. ¿Ya? Entonces sí es importante hacerlo. Y hay que todo paciente tiene con respeto poder invadir su privacidad y explicarle, siendo yo mujercita en la parte urológica, que es mi especialidad, antes había más varones, hoy en día hay más mujeres, creo que al menos habré tenido uno en mi práctica médica que me decía, pues el paciente, doctorita, no, yo no quiero, yo estuve hospitalizado. Yo siempre lo comento porque eso es como una anécdota de mi vida. Después, comentando, explicándole al paciente, el paciente se deja examinar. Y hacia dónde voy, que en la medida que ustedes explican al paciente los problemas que tiene y la importancia de hacerlo, el paciente se deja examinar. Sería diferente que le diga, a ver, señor Joseph, ya, muy bien, entra al baño, se saca la truza, se acuesta en la camilla. Entonces el paciente me dice, bueno, doctora, ¿qué está pasando?
A nadie traten al paciente como si les gustaría que los traten a ustedes, al hermano, al papá, al abuelito, al esposo, ¿ya? Entonces van recordando un poquito la parte anatómica. La próstata es el órgano glandular del aparato geniturinario del varón, en forma de castaña, pequeño, que se encuentra debajo de la vejiga, delante del recto y detrás del pubis. Acá tenemos la grasa prevesical. Este es un corte sagital de una maquetita. Entonces ustedes ven acá, ¿quién pasa por medio de la próstata? La uretra. Acá debajo tenemos, acá arriba de la próstata tenemos acá el cuello de la vejiga. Todo esto es la vejiga, próstata. Acá el diafragma urogenital, esto es músculo, músculo. Y acá atrás tengo el recto. Mire, ya dentro, para que no, obviamente, por eso que la importancia, mire, cuando uno mete el dedo rápidamente, cuando hay un agrandamiento prostático, fácilmente yo puedo palpar una nodulación, algo que me, o de repente un crecimiento prostático benigno, ¿no? Fibroadenomatosa. Entonces es la importancia de hacer el tacto rectal. Lo separa una fina lámina, la fascia de Denon-Wheeler, del peritoneo, una extensión, pero por acá obviamente es más fácil palpar, sobre todo la parte periférica, la parte posterior, y justo en la parte que se siembra más rápido, los nódulos prostáticos malignos. Entonces, sí es importante hacer un tacto rectal. Pesa en el adulto de 20 a 25 gramos, mide de 28 a 30 milímetros de altura, 40 milímetros de ancho y 25 milímetros de espesor. Contiene células que van a producir parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides que están contenidos en el semen. Desde el punto de vista anatómico, vamos a ver mejor en la otra lámina, hay una división que ustedes la van a ver también en los libros, anátomo-funcional de McNeil. Entonces se divide y subdivide en zona glandular, como ven en esta imagen. Para ver si están moviendo. ¿Ya? La zona glandular, ustedes acá ven un corte transversal, como si lo cortara acá arriba. Este conducto que ven acá, rojito, es la uretra. Ven una zona, todo esto, obviamente, todo esto es la próstata, pero acá ven una zona glandular, todo esto amarillo y celestito, y este medio naranjadito, medio paliducho, y la parte rojita que es la zona estromal, fibromuscular. Pero en esta zona glandular hay un área más externa, ¿ya? Ven la zona periférica y esta zona celestita que es la zona central. Y un área más interna que está más ligada a la uretra, que es la zona de transición, acá las glándulas periuretrales y la zona de transición. Y la zona estromal, propiamente dicho, que es la parte posterior, que es la zona fibromuscular. Miren lo importante. Vemos acá una imagen un poco más nítida. Igual seguimos con la uretra. En la zona, nos íbamos a la zona más periférica, esta zona amarillita, media pálida, más amplia, es que representa el 70% del tejido glandular prostático. Generalmente acá no se desarrolla la hipertrofia benigna de próstata. Sitio predilecto para el cáncer de próstata, es pregunta de examen, a mí también me vino un examen de la residencia, el 80%. También sitio predilecto de la prostatitis crónica. Entonces, entre una u otra patología, pero y es diferente cuando uno palpa. Por eso cuando uno habla de agrandamientos prostáticos inflamatorios, siempre es importante también meter el dedo. Algunos obviamente con glándula inflamada hay dolor también, ¿no? Pero en cuando es cáncer, generalmente no duele. Zonas induradas, o hay nódulos localizados, y yo tengo que evaluar todo el contexto. Si yo ahí tengo un PSA alto, no me gusta, entonces yo ya lo estoy invitando a mi paciente, de repente al siguiente paso a hacerse una biopsia prostática. O lo otro, paciente tiene antecedentes en familia con cáncer de próstata, entonces yo voy sumando datos a esa historia clínica, que el médico es el responsable de poder desmenuzar, ir tomándole la lección al paciente, ya ir orientando hacia un diagnóstico que ya sospechoso para mí. Obviamente, entonces acá es la zona periférica, no se olviden. En la zona central, que es la zona celestita, contiene el 25% de tejido glandular de la próstata. El otro era, recuerden, un 70%. Acá estamos hablando de un 25%, o sea, más contenido glandular. No presenta cáncer prostático. Miren acá, obviamente, la uretra. Lo que yo antes, y lo van a ver cuando hablemos de cáncer de próstata. Imagínense para que me tape el conducto prostático, ojo, para que, aquí tengo la uretra, ¿para qué? ¿Por qué son importantes estas zonas? Imagínense para que tape, para que el paciente, ese paciente confiado que recién acude al médico cuando tiene sintomatología,
Doctor, es que yo antes no estaba mal. Mi papá, doctorita, no tenía ni una molestia. No acudía, es que estaba sano, ni consultaba al seguro porque ni molestia tenía. Miren, miren lo importante. ¿Qué pasa si nosotros sabemos que la zona más periférica es la zona de siembra del cáncer? Para que me llegue a dar sintomatología, ¿ustedes creen que es en fase temprana? No, esta ya no, ya miren si está más alejada de la uretra, o sea, para que lo tapone, en otras palabras, para que me dé sintomatología en el tracto urinario bajo, una de las causas fuertes es por la parte mecánica obstructiva. Esto se contrae. Acá esta próstata, esta parte glandular, aumenta de tamaño, crece, doctora. Entonces me tapa, sí, por acá pasa la uretra y de mi próstata, como visto en ese corte sagital, y está creciendo, me lo va ahogando. ¿Y quién pasa por acá? ¿Quién pasa por acá? Los líquidos como la pitch, semen. Entonces acá viene, supone que arriba debe ser la vejiga. Entonces va a orinar el paciente, llega a la vejiga y el paciente obviamente va a tener la dificultad. Doctora, pero orinaba antes, ahora mi papá orina poquito, mi papá se levanta varias veces en las noches a orinar. Algo está pasando. Y si yo estoy hablando para algunos pacientes, para mala suerte, cuando acuden a la primera consulta, se encuentran con un crecimiento prostático maligno. Eso es lo más triste. Entonces, acudir con sintomatología, un paciente que yo ya sé desde el punto de vista anatómico que la siembra predilecta de cáncer es más periférico, ténganlo por seguro que ya corrió meses para que me obstruye ese conducto que es la uretra, ya me caminó el proceso tumoral maligno. Entonces, a veces no encontramos a ese paciente un cáncer prostático localizado, ya localmente avanzado, o en estadio 3 o en estadio 4. Entonces, lo importante de hacerse un examen de manera temprana. Que doctora, ahora salió la ecografía, sí, es importante, pero no dejen de meter el dedo para los que hagan la especialidad, para los que sean oncólogos, sobre todo los que hagan la especialidad urológica, no podemos. Y si son pacientes, acá mi población estudiantil de varón, los varones acá presentes en clase, tienen que educarse, primero ellos, en hacerse de manera temprana su consulta con el urólogo y educar a su familia que vayan al paciente médico de manera temprana, ¿ya? Ahora, en la zona de transición, que es esta zona también media amarillita, que está prácticamente acá en la parte más medial, no era muy externo, más cerca a la uretra, contiene el 5% del tejido glandular de la próstata y es la zona predilecta de la hipertrofia benigna de próstata. Es más, ambas zonas juegan un papel para el crecimiento, obviamente, prostático benigno. Puede presentar cáncer prostático en un 20%. A veces encontramos una pelota, algo duro, una piedra. Obviamente, todo se ha tomado, ¿no? Las glándulas periuretrales, que contienen el 1% de tejido glandular, está aquí colindante prácticamente pegadito a la uretra, y puede presentar también nódulos clínicamente de poca relevancia. Pero hablar de HBP es hablar de estas dos zonas, glándulas periuretrales y la zona de transición. Y tenemos la parte más posterior, que es la zona, obviamente, fibromuscular, esta zona rojita. La hipertonía esta simpática de esta zona produce la sintomatología de obstrucción. Acá juega un papel importante sobre esta zona, acá es músculo, ya músculo liso sobre esta zona, juega vital importancia sobre todo los tratamientos que damos los alfa bloqueadores. Sobre esta zona yo quiero atacar para que lo relaje un poquito la musculatura y obviamente me genere mayor dilatación, pueda pasar mejor el chorro. Ya actúa como un esfínter interno o lisoesfínter. La válvula vesical hacia la uretra, ¿no? Facilita la acción, permite el llenado vesical, evita la eyaculación retrógrada. Sobre esta zona, ¿ya? Es vital importante. Entonces, ¿cómo podríamos definir, cuando ustedes vean en los libros, hiperplasia, hipertrofia, hiperaumento de las células, en este caso, de aspecto benigno, de la glándula prostática? O cuando hablan hipertrofia, agrandamiento del tamaño de la célula, ¿no? Agrandamiento de la glándula prostática debido a un aumento tanto del cono del tejido glandular como del celular intersticial y a una distensión de los acinos de la glándula. Una incidencia en pacientes jóvenes, menos de 50 años, 15 a 20%. La hiperplasia, ¿en quién es más frecuente? En los pacientes mayores de 50 a 60 años, un 80%. Entonces, como patología es multifactorial. Juegan sobre todo la edad,
antecedentes familiares, el influjo hormonal. O sea, varios factores. Acá no hay que, no, que mi papá ha tenido muchas, de repente, como hay todavía ese mito, ¿no? La creencia, muchas parejas. Hay pacientes que dicen, doctora, yo estoy tranquilo. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, todo varón tiene que estar. ¿Y por qué esta patología cobra también importancia? Si bien es cierto, no es mala, doctora, no es celular, no es hablar de cáncer prostático, pero esta patología, que es frecuente por la cual acude el paciente, merma la calidad de vida. Es bastante fastidioso para que el paciente esté, doctora, yo quiero viajar y de repente tengo que parar el bus porque yo ya me gana la ficha. Si voy a una reunión, doctorita, tengo que ya, no puedo, si tomo mi cervecita, tomo con mi familia y ya me voy al baño cada ratito. Mejor no tomo agua, dicen los pacientes. Se levantan 8 o 10 veces durante la noche. Algunos llegan a prácticamente interrumpir sueño. Algunos, el extremo ya, retienen orina. Otros, doctorita, ven sangre en orina. Entonces, es una patología que siendo benigna, merma, disminuye la calidad de vida. Por eso es que el paciente tiene que acudir rápido también a la consulta. Dentro del influjo hormonal, acá la mano juega la testosterona. O sea, ¿qué hormona es prácticamente el que está golpeando, qué hormona es la que tiene mayor estímulo directo a la glándula prostática? La testosterona, pero en su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, a través de la enzima, la 5-alfa reductasa. Pero ¿dónde se forma la testosterona? En la fábrica, que son los testículos. Todos desde el punto de vista cerebral, cerebro, testículo, glándula. Ya, y para que se transforme en ese metabolito activo, que es prácticamente el estimulante directo de la glándula, tiene que ver la 5-alfa reductasa. También otros andrógenos juegan un papel importante, la androstendiona. Entonces se considera que pasan los años, ya mayor influjo hormonal, obviamente también vienen acá, por ejemplo, los estrógenos, también juegan un papel importante en la medida que el hombre se va envejeciendo y obviamente sensibiliza el terreno. ¿Para qué? Para dar mayor estímulo a la dihidrotestosterona y esta a su vez a la glándula prostática. Y dentro de los estrógenos que también juegan acá, el estradiol, la estrona. Los estrógenos activan los receptores estromales, inducen receptores de andrógenos. Entonces, a la larga, hace que esto, que prácticamente son los estimulantes directos de la glándula, trabajen con mucho mayor rapidez. Hay ciertos factores de crecimiento que todavía están en estudios con respecto al crecimiento prostático benigno, pero la causa exacta tampoco no está definida como tal, ¿ya? Entonces, se me dicen, doctora, ¿cuál es la causa directa? Tampoco no se conoce. En la fisiopatología siempre va a comenzar, miren este corte, estamos hablando de un corte coronal, es lo mejor, vejiga, meatos ureterales, cuello de la vejiga, famoso trígono. Por acá, obviamente, va a discurrir más fácil la orina, pero miren acá, ¿qué pasa si hay un agrandamiento prostático? Y miren cómo me abraza, me abriga prácticamente la uretra. Es lo que yo les decía, el ejemplo del lapicero. Yo tengo acá mi glándula, pasa por acá, porque por acá obviamente de aquí nace la uretra, y miren cómo cuando hay un crecimiento, cuando hay un adenoma prostático, ¿qué va a pasar la piel por ahí? El paciente comienza a retener orina. Entonces, cuando uno habla del HVP, determina el aumento de la resistencia uretral, conduce a alteraciones compensadoras de la función vesical. O sea, los síntomas van a depender, en otras palabras, de la resistencia uretral dinámica, de la cápsula prostática y pleomorfismo anatómico. Hay la sintomatología, al comienzo del paciente, pues vamos a ver en otra diapositiva, viene la fase de todavía de compensación, puesto que el paciente todavía no me retiene orina. Puede haber cierta dificultad también en la salida de la orina. Algunos pacientes van a decirle, doctorita, pero yo, bueno, orina, me levanto 2 o 3 veces al baño en la noche. Es que tomo agua, dicen los pacientes, tomo mucha agua. O sea, siempre encontrando la justificación a ese vaciado incorrecto, porque lo normal es que el paciente te orine, bueno, una vez, ya 2, 3 más, ya no es normal, se llama nicturia, ya no es normal. Pero doctora, no, yo voy al baño rápido, sale el chorro. Claro, de repente Joseph, a los 12 años, de repente, no sé, el otro compañero, dice, doctora, yo todavía orino con fuerza. Hasta mi nombre lo dibujo. Cuando son chiquitos, como decía el doctor Salazar en las clases de urología que nos hacía, cuando son chiquititos, tiene un arco que el niño puede hacer hasta su nombre, para que ustedes un poquito criollamente entiendan, miren la fuerza para él. Pero
conforme pasan los años ya se dan cuenta que el chorro cae más cerca a los pies. Algunos mojan la taza. Entonces son cositas que uno vaya indagando, porque el paciente, a veces vas a encontrar pacientes reacios a que te digan, doctora, sí, yo tengo esto, ¿ya? Entonces, juega importancia el músculo liso prostático, es responsable del volumen glandular, sí. Las fuerzas pasivas y activas del tejido prostático desempeñan un papel fundamental en la fisiopatología también. Y el estímulo adrenérgico incrementa también la resistencia dinámica de la uretra prostática. Entonces, cuando ustedes encuentren en el libro prostatismo crónico, muy poco. Es mejor hablar del síndrome del tracto urinario bajo. ¿Por qué? Porque no solamente la próstata está como causa, como la parte mecánica obstructiva. Hay un causal sí mecánico, sí, porque está producida por la formación de lóbulos, como esa imagen que han visto. Crece, doctora, no me permite pasar bien la picha. Hay una fuerza mecánica que me va a provocar la dificultad del recorrido de la picha desde la vejiga hasta la parte exterior. Aumenta a veces el lóbulo medio y la comisura posterior, aumenta la probabilidad, por ende, los síntomas obstructivos. Hay una obstrucción también dinámica de la misma cápsula que envuelve la próstata y la respuesta del detrusor también. Entonces, en la fisiopatología, no solo juega la próstata como tal, la parte mecánica obstructiva, sino también la vejiga. Al inicio, esa vejiga responde. Ahí la vejiga llega a la orina de la fábrica, el riñón, llega a la vejiga, y la vejiga, ¿qué tiene que hacer? Almacenar simplemente y después expulsar. Entonces, ¿qué pasa? Esta vejiga, obviamente, al comienzo te responde, empuja al exterior la picha, pero llega un momento en que esta vejiga también al comienzo se engrosa, algunos se dilata y pierde su fuerza. Entonces van a encontrar una inestabilidad en el detrusor o distensibilidad vesical que le va a llevar a la famosa polaquiuria, a la urgencia urinaria. La polaquiuria aumenta el número, la frecuencia urinaria, y varias veces, doctora, por poquitos, muy diferente a la poliuria del paciente descompensado diabético. La urgencia urinaria, pacientes que tienen ese apremio, doctora, yo ya no puedo, ya salgo con mis hijitas, ya no, mejor no me llevan porque tendría que evitar tomar agua. Es la sensación imperiosa de ir a orinar. Y algunos con incontinencia, no encuentran baño y se mojan en la cruz. Puede también dar esa respuesta y llegar a una disminución de la contractibilidad del detrusor. Llega a la pichi, se cansa el músculo, se disminuye la fuerza del chorro y algunos llegan a la retención aguda de orina por un crecimiento prostático benigno. Entonces tengan en cuenta que en la fisiopatología entra próstata, vejiga, uretra también. Entonces, hablar de prostatismo como antes es pobre, no es disminuir realmente la función y la importancia también a la vejiga. Entonces vamos a ver en la sintomatología de llenado y de vaciamiento. Algunos encuentran síntomas obstructivos o irritativos. De llenado, polaquiuria, nicturia, recuerden que la micción en la noche hasta 1 es permitido, 2 a más ya es normal. Urgencia miccional, ya lo he comentado. Incontinencia urinaria, algunas orinan por rebosamiento. Llega un momento en que la próstata está tan crecida, la capacidad de la vejiga también disminuida, que obviamente como que si ustedes a un contenido, a un continente, a un vaso, le llenan de agua y ya se rebosa el picho. Una incontinencia por rebosamiento. O puede haber una incontinencia también asociada a urgencia. Pacientes que tienen esa sensación imperiosa de ir al baño, no encuentran baño y obviamente ese paciente, como no encuentra el baño, se moja en la cruz. Tenesmo vesical, una sensación de un vaciamiento incompleto de la orina. Dolor pélvico, es un dolor acá abajo, ¿no? En el hipogastrio. Hay sensaciones, sintomatología de vaciamiento, dificultad en el inicio de la micción. Flujo débil, discontinuo. Doctora, a veces yo voy y orino, empujo para orinar, ¿no? O espero, doctorita. A veces me presiono acá para que salga la picha. Hay un goteo terminal. Doctora, yo voy a orinar y orino, termino de orinar y de ahí otro poquito orino. Algunos mojan la taza y algunos pacientes no reconocen, los que dicen son las esposas, ¿no? Dicen, doctora, mi esposo sí, no está orinando bien. Moja, doctorita. A veces me hacen la mueca y el esposo está por delante de ellos y la esposa está, moja la taza, doctora. Mancha. Ah, ya. Entonces, no está bien.
Entonces ahí tenemos que tener mucha paciencia para poder decir al paciente. Micción comprensa en 2 tiempos incompleta, ¿no? Como entrecortado, como bifurcado. Doctor, orina un poquito, después otro poquito, ¿no? Entonces es una sintomatología. Yo generalmente lo englobo como un síndrome del tracto urinario bajo. Raíces, causas, muchas. Eso tengo que saber qué órganos pueden comprometerse en el tracto urinario bajo. Entonces, ¿qué tengo abajo? Vejiga. Más, puedo tener mi uretra. ¿Qué puedo tener? Mi próstata. Doctora, más hacia la punta del pene, el meato uretral. O sea, yo cuando tengo una sintomatología del tracto urinario bajo, no solamente estoy pensando, y eso les digo para que se orienten en los casos clínicos. Cuando ustedes me digan, doctorita, todo lo englobe un síndrome del tracto urinario bajo, yo puedo tener varias raíces. Ah, pero como ustedes estamos en a ustedes se les facilita porque estamos en la patología ahorita estudiando la hipertrofia. Pero si yo estoy en otra patología y les tomo la lección, entonces me dicen, doctora, no, síndrome del tracto urinario bajo, ¿qué puedo hacer? Ustedes piensen en su cabecita, imagínense riñones, su pelvis renal, uréter, vejiga, uretra y próstata. Doctora, una estrechez en el pene, una fibrosis, un callo, doctora, yo tuve de repente uretritis, de gonocócica, no me cuidé una actividad sexual, se hizo un callito adentro, después de la inflamación, me puede provocar una retención de orina, puede simular a esa sintomatología que tiene el paciente prostático, sí. Un problema de vejiga me puede dar sintomatología como paciente prostático, sí. Una estrechez en la punta del pene, un callo, de repente el paciente fue portador de sonda, le hemos manipulado mucho, o a ese paciente le pusieron más la sonda, doctorita, o es operado de próstata, y doctora tuvo sonda y después se le cerró el meato, porque recuerden que las sondas son gruesas las que colocamos a los prostáticos. Entonces a veces genera, como todo cuerpo extraño, una callosidad después. Entonces, ¿puede provocarme todo este síndrome del tracto urinario bajo? Sí. Ya va a depender de los conocimientos que ustedes tengan y de los exámenes que pidan para llegar a diagnóstico. ¿Ya? Existe, obviamente, acá un síntomas del tracto urinario bajo y la calidad de vida es un índice internacional que se usa de síntomas prostáticos, que obviamente te ordena mejor, pero a la larga, obviamente, hay una valoración de leve, moderado a severo, y prácticamente te estás desnudando lo que yo les digo, ¿no? Las preguntas son sobre todo a los pacientes durante este mes, cómo se han comportado, cuántas veces han tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga, es el tenesmo vesical, cuántas veces han tenido que volver a orinar en 2 horas siguientes, cuando hay micción incompleta en prensa, cuántas veces han notado que la orina paraba y comenzaba de nuevo varias veces, cuántas veces han tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar, cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte, cuando uno dice disminución del calibre de la fuerza del chorro, cuántas veces han tenido que apretar o hacer fuerza para poder comenzar a orinar. Esa es una espera premicción. O cuántas veces han tenido que levantarse para orinar desde que se va a la cama por la noche, la famosa micturia. Entonces, hay un puntaje. Uno va preguntando al paciente y te va a dar una calificación después de leve, moderado a severo. Obviamente, menos de 8 en leve, de 8 a 19 moderado y más de 20 puntos, ya estamos hablando de un paciente que tiene, obviamente, bastante sintomatología y esta merma con seguridad moderada, severa, nomás ya estamos hablando que son pacientes que merma su calidad de vida. Por ejemplo, acá me doy una pregunta, ¿cómo se sintiera si tuviera que pasar el resto de la vida con síntomas prostáticos, tal y como los tiene ahora? Mira la puntuación. Entonces, cuando ustedes se enfoquen piensen en hipertrofia benigna de próstata, no se preocupen solamente, es más, cuando yo hacía una campaña, hice en el hospital por el descarte de cáncer de próstata, trataba de educar al paciente también por la patología benigna, que acudan de manera temprana. ¿Por qué? Porque es mejor estar preparado, ya preparado, porque miren lo que significa en este paciente. Pacientes que vienen con esta fascia, ¿no? Una fascia de molestia, pacientes que te vienen aburridos, algunos pacientes que ya no te llegan ya desesperados porque te llegan a emergencia, eso es lo más triste. El colmo de un paciente prostático que no se llegue a tiempo es que esa retención de orina me llegue a ser uropatía obstructiva. ¿Qué quiere decir? Este paciente, retenedor de orina, pero doctorita, mi abuelito nunca se enfermó, abruptamente cayó en el hospital con retención urinaria. Ténganlo por seguro que esa retención urinaria no es de un día, no es de una semana. No, doctora, a raíz de un velorio tomaron cervecita. No, a mi papá le dio su traguito. No.
Siempre va a haber algo que te exacerbe. Yo a veces al paciente le digo, agradezca, señor, que le duele la barriga, agradezca, señor, esa reunión, agradezca, señor, de repente, una situación difícil de familia, que me dicen, como van a encontrar ustedes en la parte, en la práctica, doctora, a raíz de eso, mi papá fue diabético, mi mamá, producto del fallecimiento de un familiar. No, 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 sino que hubo, como se dice, una situación crítica que de repente exacerbó tus emociones, la preocupación, todo, y se disparó el azúcar, se disparó la presión alta. Entonces siempre encuentren ustedes. Y estas enfermedades, generalmente prostáticas, no es aguda, es crónica. Son síndromes del tracto urinario bajo crónicos, son de tiempo. Entonces vas a encontrar un paciente con molestias. Y lo triste y el colmo es perder los riñones porque no te hiciste ver a tiempo la vejiga y la próstata. ¿Por qué? Porque obviamente hubo retención urinaria. La orina, en vez de seguir ese sentido descendente por el canal natural que nos ha dado Dios, regresa en sentido contrario. Hay una retención de orina y en sentido contrario, urétero-hidronefrosis bilateral. Los uréteres se ponen rechonchos, gorditos, una de las imágenes, se dilatan y la orina regresa en sentido contrario y me termina laminando mi riñón. Entonces, doctora, no, mi papacito llegó así, pero no, doctorita, llegó una vez un paciente en emergencia, todo desorientado, todo desesperado. Un paciente crónico. Tuvimos que entrar a diálisis y su depuración prácticamente lo calificaba en un estadio 5. Imagínense que nunca tuvo molestias y abruptamente llegas a tener que estar en una máquina sometido a una diálisis. Y para mala suerte, creo que ese crecimiento prostático tenía causa maligna. Lo más triste. O sea, ir a tu primera consulta. Primero, camino, no por consultorio, sino de frente a emergencia. Segundo, crecimiento prostático maligno. Tercero, saber que tus riñones no funcionan. Y terminas en la diálisis. Imagínense toda la carga en ese paciente y en la familia, porque les cambió la vida. Entonces, es importante, ese paciente no es de ahora. Tienen que educar a la familia también, porque lo clásico es decir al paciente rápido, decirle, pero mi papá entró bien, doctorita. En el hospital le pusieron el suero y eso lo descompensó. Le pusieron eso a mi papá por el pene y eso lo mató a mi papá. No, no, no. Se educa, nunca se cansen de educar al paciente y se van a encontrar con este tipo de pacientes. Entonces, un paciente que tienen que preguntarle sus comorbilidades, lógico, que tienen que preguntar este síndrome del tracto urinario siempre de manera escalonada, ordenado. ¿Qué empezó, señor? Muy bien. Yo por último haces tu reglita en los casos clínicos. ¿Qué empezó primero? Ya, se sumó concomitantemente, adicionalmente, ¿qué se sumó? Ya, sangrado. Y traten de escribir en su historia clínica. Orina con sangre. La orina, espera premicción. No califiquen en el relato cronológico, les aconsejo, no califiquen. Describan como el paciente. Paciente con cuadro crónico caracterizado por tiempo de enfermedad, 2 años, 3 años, ¿ya? O algo que se reagudizó por algo, pero es un cuadro crónico, ¿ya? Entonces ustedes van a comenzar disminución de la fuerza del chorro, espera premicción, misión por la noche, goteo terminal, asociado de repente a sangrado, a sangre en orina, no es normal, doctora. Y no significa que cuanto más aparatoso sea el cuadro, estoy ante un camino malo. Ojo, puedo obtener mucha sintomatología, puedo tener sangrado, retención urinaria y estoy ante un crecimiento prostático benigno. Claro, que no deja, como dice la doctora Corina y me estaba aconsejando, no deja de mermar o disminuir la calidad de vida, pero estamos ante algo bueno. Y puedo tener un paciente cero síntomas, sin ninguna molestia, que simplemente por un control, un chequeo que le hacen por de repente oncológico, obviamente de frente debute con un cáncer de próstata. Porque por ahí le encontraron un PSA alto, le sumaron el tacto y de frente, doctor señor, usted síntomas nada. Familia con cáncer de próstata, nada, doctorita. Yo soy el único. Entonces ya, cáncer de próstata hemos tenido. Y pacientes jóvenes. Entonces, tienen que preguntar todo esto, no todo en la anamnesis. El examen físico, un examen físico total. Acá no me van a decir, doctorita, no, solamente le pido que se baje la trucita, no va a ser paciente. No, todo. Me desnudan ver la barriguita, todo, abdomen. Examinar primero la ectoscopía, chicos.
En los casos clínicos, ustedes tienen que saber cómo son los pasos. No me voy a ir de frente a la palpación. ¿Qué inicia primero un abdomen? Entonces yo veo, hay simétrico, es globuloso, o sea, simétrico, me va a ayudar, si sus gorditos no te ayudan mucho cuando vas a manipular. Entonces, de repente tengo un globo, doctora, hay un globo vesical que ahí me está diciendo hola en el examen físico. Entonces digo, presencia de un, entre comillas, aparente globo vesical o una tumoración suprapúbica o infraumbilical o una suprapúbica que llega a la cicatriz umbilical. Ah, entonces lo que escribe tu compañero lo va a entender María, lo va a entender Juana, lo va a entender la doctora Cori. Van a tener que escribir de tal manera que todo lo que ustedes vean en la historia clínica sea legible y entendible para todos, ¿ya? Y se ordenan sobre todo. A valorar genitales externos, lógico, desde la punta del pene. Si es obviamente ya mayorcito, con mayor razón. Obviamente, yo, doctora, por la edad, yo estoy pensando, si usted me está explicando que la patología es de mayores, ya tengo en alta sospecha, sí, está bien, a Christopher me dice así, yo le check, muy bien, lo pongo como primera posibilidad, pero no desmerezcan las otras. De repente el paciente fue portador de sonda, le lesionaron la uretra. Ah, sí, doctora, descartar. Pero doctorita, mire, ya le estoy poniendo la sonda en esta vez, ha venido con retención urinaria, entonces voy a descartar. No voy a pensar en este que es de la uretra si me pasa la sonda como nada. Ah, doctora, fue operado de próstata y nuevamente con la sintomatología, miren la punta del pene. No vaya a ser que tenga una cicatriz y que abajo, o sea, adentro esté bien, se operó bien y quedó una cicatriz en la punta. Y eso le está provocando toda la sintomatología. Tienen que ver pene, tienen que ver testículos, simétricos, no simétricos. Ay, pero doctora, no, yo ya estoy pensando solamente que es crecimiento prostático, no. Tienen que ver abdomen, todo genital. Entonces, tienen que desnudar al paciente. Con mucha educación se les tendrá que invitar a ese paciente que poder observarlo todo. Pero doctora, en mi camilla no es cómoda, no me permite, lo hemos pasado todos. En el internado ustedes van a ver un espacio apenas para poder examinar. Tendrán que adecuarse, pero no inventen diagnósticos o síntomas o signos que no lo ven. Prefiero que ustedes pongan impresiona o aparente. Ya, cualquier persona que de repente les lleve a discutir ese juicio que ustedes han emitido, pero doctora, yo puse aparente. Impresiona, dadas las condiciones, no me permite hacer buen examen físico. Siempre cuiden su pellejo, chicos. Consejo, porque le he pasado. En el internado ustedes van a estar solos. A veces van a encontrar al docente que les guía, a veces van a estar solos ustedes. Serum, igualito, ya con mucho más responsabilidad, porque Serum ya son ya ustedes médicos. ¿Ya? Realizar tacto rectal y valorar qué vamos a hablar en el tacto, como lo vamos a ver ahí en el cáncer de próstata en el tema, la sensibilidad, la consistencia, bilobulado, si se palpa el surco medio, no. ¿Qué consistencia tiene? Fibroadenomatosa como la punta de la nariz, como la calamanito, o es pétrea, dura. ¿Es móvil? ¿No es móvil? ¿Qué tamaño tiene? Más o menos 4x4, no lo sé. Límite, movilidad. Sedimento urinario, son exámenes que pedimos nosotros asociados a todos los pacientes. Valorar el índice que les había mencionado de los síntomas, la función renal, el residuo de posmisión y ver sobre todo. Y no necesariamente, esta es una imagen, ¿no? Que a veces no la comparto al 100% en esta parte que pone moderado, grave, una eco abdominal. A todo paciente, vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay que hacerle sus exámenes imagenológicos. Valorar si estoy en este índice, si es tan severo, obviamente si hay factores de riesgo. Y en una evaluación inicial, lo que yo siempre les digo, pregunten bien antecedentes, si toma algunos medicamentos el paciente, si tiene enfermedades neurológicas dentro de esas comorbilidades, porque ténganlo por seguro que esas enfermedades neurológicas tienen trastornos de vejiga. Los diabéticos, la enfermedad de Parkinson, los pacientes que tienen secuela de una enfermedad cerebrovascular, traumatismos vértebro-medulares, tienen trastornos de vejiga. Entonces, muchas veces la sintomatología, a veces incluso a nosotros nos llega, nos dice a nosotros, ¿no? Yo tengo un paciente así, tiene diabético de larga data, ya caminó la enfermedad con el paciente mucho tiempo, de ley ya tiene prácticamente su trastorno de vejiga, hacen vejigas neurogénicas. Pero doctorita, tiene también crecida la glándula, sí, pero lo pongo en una balanza. Tiene las dos cosas. ¿Lo opero o no lo opero? Yo puedo operarlo, entre comillas,
desobstruyo a mi paciente, pues el paciente igual me va a retener la orina. Entonces, ¿qué gano operando a ese paciente? Muchos creen que ya, doctora, opérenlo, doctorita, para sacarle la sonda a mi papá. ¿Qué gano? Puede que yo me gane una cirugía, sí, pero y esa vejiga no funciona. Entonces, su problema no solamente es próstata, más arriba. Y arriba que tengo vejiga. Entonces, hay que estar siempre explicando eso al paciente. Y en el examen físico, exploración física, tacto rectal vital, más el marcador tumoral para darle la importancia de vida, la exploración genitales, miren la estenosis en el abdomen, hay que descartar globo vesical, tacto rectal más el PSA, que es el antígeno prostático específico, es un marcador tumoral que no es, obviamente es órgano específico, más no patología específica, pero sí tienen una alta sensibilidad de aumentar la tasa de detección del cáncer de próstata. Y lo que les decía al inicio, ¿no? Quien no mete el dedo, mete la pata. Hacer el tacto. Recuerden que voy a palpar la zona periférica, la zona posterior, que rápidamente a veces siembra. A veces pues siembra de alguna nodulación o algo maligno, ¿no? Le pido también, doctorita, exámenes de orina. En general, nosotros le pedimos los exámenes básicos. Y más si yo estoy preparando a este paciente para entrar a sala de operaciones, ya le voy a pedir todos los exámenes. Pero exámenes vitales que no me pueden faltar, función renal, urea y creatinina. Recuerden que muchos de estos pacientes vienen con cierto grado de disfunción renal, sobre todo los que ustedes ven, adultos mayores que se han dejado, que nunca han pasado consulta urológica, por eso que es importante preguntarles, señor, ¿usted ha tenido consulta de una vez con algún urólogo o alguna uróloga? Doctorita, sí, antes de la pandemia, probablemente me voy a encontrar con ese terreno ahorita. Antes de la pandemia, mire, antes de la pandemia, ya son 2 años, vamos al tercero, ya es tiempo, ya, antes, de siempre inviten al paciente hacia una fecha que más rápido recuerde. A ver, señor, en Navidad, el año pasado, señor, en fiestas patrias, ¿cómo estuvo? Ah, sí, 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 doctora, ahí sí, sí. Entonces ya ustedes van más o menos viendo el tiempo, ¿ya? Entonces hay que pedir siempre exámenes, urea, creatinina, un examen de orina, un cultivo de orina, el PSA, sobre todo, ahora ya pedimos PSA y tacto mayores de 40 años, 45, mucho más, que tienen antecedentes de cáncer de próstata. Ya antes decíamos, no, mayores de 50, no. Ahora desde muy jóvenes tenemos pacientes de 45 años con cáncer de próstata. El que le comentaba a ese paciente, que nunca me dejo o sea, siempre lo comento porque es un paciente que a mí me impactó mucho, es paciente asintomático, sin familia, con cáncer de próstata, y simplemente le invitaron por Oncosalud a hacerse un examen de PSA. Primer año, 5. De 0 a 4 nanogramos, que es lo normal, 5. Pasó a un médico y el médico le dijo, no te preocupes, el joven te una prostatitis, también puede elevar el PSA. No le metieron el dedo. Segundo año, 6. Y ahí ya el urólogo le mete el dedo. Al hacerle el tacto, un borde le llamaba la atención. Biopsia. Biopsia, cáncer de próstata. Y este paciente obviamente se operó, se hizo una prostatectomía radical, pero como les digo, un paciente joven. Ya no, señor, no 50, 60 años. Entonces, no, paciente joven. Entonces, eso es lo que hay que sumarle. PSA y el tacto rectal. ¿Ya? Sumo otros exámenes que también se puede pedir, la flujometría. Es un paciente que se va a medir el volumen de orina de acuerdo en segundos, por segundos. Mídenla prácticamente, vamos a valorar qué volumen de orina elimina en una velocidad de tiempo. Permite valorar el grado de obstrucción del chorro. Normal es mayor de 15 mililitros por segundo. Si salen 10 o menos, obviamente, problema obstructivo de cajón. Se le suma la uretrocitoscopía. Podemos sumar, por ejemplo, esa uroflujometría, si es un paciente con antecedentes neurológicos, como los diabéticos, aquellos que tienen enfermedad cerebrovascular, hacerles un examen de urodinamia, que es un examen computarizado de la vejiga. Y ese me permite, sobre todo, valorar cómo está, obviamente, el músculo de la vejiga. ¿Cómo va? ¿Cómo se contrae? ¿Lo toco o no lo toco? A lo mejor me encuentro con una vejiga hiposensitiva, baja la sensibilidad. ¿Qué hago operándolo? Le engaño al paciente. El paciente está esperanzado, doctora, que no le ponga sonda. No, igual su camino va a ser por sonda. Entonces mejor no lo toco, quirúrgicamente hablando, ¿no?
Una uretrocistoscopía, doctora, uretro, pasa por la uretra. Esta es una mujercita. En el varón igual va a ser el mismo camino por la uretra, obviamente más largo. Uretro, cisto, vejiga, copía, observación, colposcopía, observación de la vagina. Esta es cistoscopía, gastroscopía, observación del estómago, colonoscopía, observación del colon, con un método endoscópico. Acá es una uretrocistoscopía, una evaluación de la uretra y la vejiga a través de un método endoscópico, o sea, con un citoscopio puede ser rígido o flexible, pero lo voy a ver con un fierrito para que me entiendan, un instrumento metálico, se le puede explicar al paciente para que me entiendan, obviamente, y tengo un foco, o a veces está ligado a una pantalla, y me permite ver, obviamente, todo internamente. Quiero descartar, doctor, alguna estrechez, puedo hacer la uretrocistoscopía. Doctorita, quiero descartar, este paciente me vino con sangrado en orina, y valga la importancia de decirles a ustedes que la cistoscopía está obligada en aquellos pacientes que su sintomatología se le sumó la hematuria. Doctora, pero no, si el paciente quiere ser operado, pues no, es mejor hacerle, ojo, hacer una citoscopía antes de, y si hay un tumor de vejiga, y tú ya abriste la barriga, ya manipulaste, entonces siempre es bueno, mejor hacerle, ante cuadros de hematuria, hacer una cistoscopía. En otras palabras, los urólogos, yo lo digo, para sinónimo de hematuria es cistoscopía, ya una evaluación de esa vejiga. Para estrechez, para cáncer, para síndrome del tracto urinario se puede sumar a hacer una uretrocistoscopía. Y como parte para ir sumando y viendo qué le voy a hacer al paciente. Imágenes, una ecografía, reno-vésico-prostática. Cuando les digan los casos clínicos, doctora, ¿qué les pide? Eco, pues. Así me responden ustedes los compañeros. Ecografía. ¿Ecografía de qué, Luciana, Juana, María? ¿De qué? De la cabeza, del cuello, de la oreja, del testículo, tienen que decir con propiedad. Del abdomen, pues, doctora. Se puede salvar el capote. Un poquito más específica, renal, de vejiga y próstata. Pero, doctora, estamos hablando de crecimiento prostático. ¿Por qué les voy a pedir renal? Porque es importante, porque piensen que es bueno en estos casos que me pueden condicionar retención urinaria y me pueden llevar a una uropatía obstructiva bilateral, quiero ver cómo se ofrece o cómo se presentan mis riñones. Y tengo que ver cómo está ese riñón. Entonces sí es importante ver la ecografía renal de vejiga y próstata. Pero el pedido de vejiga y próstata, ojo, a veces se nos puede ir. Hemos tenido pacientes prostáticos que se hemos pedido ecografía renal y nos encontramos con tumores de riñón. Claro, que no tiene nada que ver con la próstata, el crecimiento benigno, pero incidentalmente. Entonces dejamos de la próstata en segundo plano y nos dedicamos al riñón. Entonces, todas esas cosas hay que explicar al paciente. Ahora, otra ecografía importante, una renal, prostática, ecodirigida, puede ser una ecografía transrectal. Excelente. Ahí sí. Doctora, solamente le pido una ecografía prostática, puede ser. Yo siempre pido todo mi aparato urinario, pero si yo sumo una ecografía transrectal, sobre todo en esa sospecha de esos nódulos hipoecogénicos, se suma también la ecografía, más exacta para ver alguna nodulación. Y los tratamientos, ya para concluir con los tratamientos, hay candidatos ideales, como ya hemos dicho, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Cuando les viene el paciente, ojo, los pacientes prostáticos no es una patología de emergencia. ¿Qué quiere decir la doctora Corina? Que en la práctica, si ustedes tienen un abdomen agudo, por ejemplo, con causa, con un apéndice, no te esperan. Ese es netamente quirúrgico y de emergencia. Si bien es cierto, la patología prostática, al final el tratamiento definitivo puede ser quirúrgico, la patología no se opera por emergencia. Si por ahí encuentran a un médico, no tiene que operarse de emergencia, están mintiendo. No se opera de emergencia. Puede ser programada, electiva. Hay características, sí, que me pueden llevar en el paciente a pensar, no, tengo que pensar que este paciente ya no va a esperar más, pues doctora. ¿Qué va a esperar ya? Está con cálculo, me está sangrando. Sí, pero aún así, no se operan, no es una patología de emergencia. No me sé si me dejo entender.
Cuando ustedes hablan del problema pendicular, no te operas de emergencia, te mueres. Haces una peritonitis y el paciente se puede morir. En la patología prostática nos da chance que sí hay indicaciones que este paciente lo convierten en quirúrgico, sí, pero no por emergencia. Se puede programar. Aún el paciente sangrando, yo lo puedo compensar su sangrado y, señor, vamos operando. Pero si yo tuviese que evaluarme a mí, las pacientes que yo tengo una emergencia en el hospital, no tendría por qué entrar en emergencia, por emergencia. Son programadas, son electivas, ¿ya? Así tenga el paciente mucha sintomatología. Entonces, en el tratamiento médico, el candidato ideal debe tener síntomas molestos que afecten su calidad de vida. Es vital. El enfoque actual es un enfoque alternativo preferido en pacientes sin indicación absoluta. O sea, quiere decir que sí es un paciente que al final el tratamiento va a ser operación, pero obviamente si no tiene indicación absoluta le puedo dar chance de un tratamiento médico. Autorita, yo todavía no me quiero operar y veo que no hay retención de orina, que es un crecimiento leve a moderado, que no le afecta mucho la calidad de vida, que no está haciendo uretrohidronefrosis, que un paciente que obviamente con los alfa bloqueadores de repente está vaciando su vejiga. Entonces lo puedo mantener con un tratamiento médico. Llegará un momento que me diga, doctor, ¿hasta cuándo voy a tomar vejiga? La otra indicación sería operar. Observación expectante se realiza si el paciente no opta por tratamiento médico ni quirúrgico. También lo ha habido. Dicen, doctora, no, yo sin medicamento. Le doy la tansulosina al señor y usted mejora el chorro. No, es normal. Yo está con un crecimiento de 40, 30, normal, doctorita. Ya lo observo. Pero lo observo. Quiere decir que ese paciente periódicamente tiene que ir al médico. O sea, al año por lo menos, en una visita. Y si ya no quiere tomar medicamentos, o cada 6 meses, estos pacientitos, siempre educar al paciente que tienen que ir al menos una vez al año, a todos en general, los pacientes, a todos los varones una vez al año. Pero si yo encuentro algo malo, ahí sí, yo tengo que citarlo más prontamente a ese paciente. ¿Ya? Ahora, si tiene un paciente que tiene mucha sintomatología, obviamente son pacientes que todavía ni quieren ser operados, ya les damos medicamentos, y ahí me permitirá ver si es que mejora o no mejora. Si no mejora, va a ser quirúrgico, obviamente, ya. Entonces el paciente le puedo seguir y le damos generalmente en el seguro, le damos cada 3 meses un medicamento. Del tratamiento médico tenemos los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Acuérdense esa zona fibromuscular que les decía posterior. Su fundamento justamente, la obstrucción del tracto de salida es mediada por alfa-1 adrenérgicos y asociada al músculo liso prostático. Entonces justamente damos esto, los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, relajamos la musculatura lisa y para que salga mejor el chorro, ¿ya? Entre ellos tenemos, por ejemplo, los bloqueadores, tenemos la tansulosina, la terazosina, la silodosina. Entonces hay varios medicamentos que estamos dando como bloqueadores alfa-adrenérgicos. Hay que explicar también los efectos colaterales. Hay medicamentos que obviamente, como son alfa-bloqueadores y relajan la musculatura, pueden también bajar la presión. Y en esos medicamentos hay que explicarle, señor, puede tomarlo en cualquier momento del día, es mejor tomarlos en la noche. Una en la noche y dependiendo de su tolerancia, ¿no? ¿Cómo va? Ya, señor, y eso va a mejorar el chorro. Ya, doctorita. Viene también lo otro, los supresores de andrógenos. Esto sobre todo disminuye el crecimiento prostático. Ya, depende sobre todo, ustedes saben, del metabolito activo, de la dihidrotestosterona, del crecimiento prostático. Entonces, por esta enzima, la 5-alfa reductasa. Entonces, ¿qué hacen estos? Inhiben el paso de la testosterona, se van de frente a atacar la enzima. Entonces ya no se transforma la testosterona en su metabolito activo. A la larga va a disminuir el tamaño de la glándula, pero eso es a largo plazo. Hoy en día tenemos en el mercado, en una sola pastilla, en una sola cápsula, el alfa bloqueador y el supresor de andrógenos, de tal manera que el paciente no se olvida. Ahora, disminuye el síndrome del tracto urinario, sí, aumenta la velocidad máxima, pero en esto sí es importante, cuando yo sumo el tratamiento combinado, tener un PSA, obviamente, que está dentro de los normales. Hacerle un buen chequeo, porque si no te enmascara. Por ejemplo, tenemos acá el finasteride, el dutasteride en el mercado. Miren, disminuye el PSA en 50%. Entonces, ¿qué pasa si yo de frente le lanzo el tratamiento combinado? Puede que enmascare. Como me va a bajar este PSA, puede que me enmascare el cuadro. Y yo tengo un PSA que realmente estuvo alto en su inicio y no le haga biopsia temprana. Entonces es mejor primero darle un bloqueador alfa-adrenérgico puro y viendo cómo va. Si tiene un PSA normal,
y no quiere, o tiene comorbilidades, y de repente todavía no quiere operarse, y preferible porque no quiere tocarse, es cardíaco, esto, no quiere operarse, podemos dar terapia combinada. Puede disminuir el tamaño prostático, pero a largo plazo. No es de un mes, 6 meses para arriba. ¿Ya? Disminuye el tamaño prostático, previene la hematuria, se sangrado en orina, macroscópico, recurrente secundario, y dentro de las reacciones adversas, provoca congestión nasal, problemas de erección, alteración de la libido y eyaculación. Entonces, hay que explicar a estos pacientes que le vamos a dar terapia combinada, que pueden tener alteraciones en el deseo sexual, puede haber problemas en erección, en la eyaculación. Ay, doctorita, yo con ese medicamento he tenido problemas de eso. No, hay que explicarlo, pero no me explicaron, por eso hay que explicar. O si no, reconocer, señor, se me pasó, pero sí tiene efectos adversos, ¿ya? Sobre todo cuando se da un paciente joven. Fitoterapia básicamente tienen efectos antiinflamatorios, ¿ya? Inhiben también la 5-alfa reductasa, alteran los factores que se puede dar con ese tipo, con ese mecanismo de acción, ¿no? Como antiinflamatorio. Y son extractos derivados de raíces, semillas, cortezas o frutos de plantas. Y lo otro son tratamientos quirúrgicos. Tenemos siempre, como toda cirugía, hay indicaciones absolutas que no, sí o sí tienen que operarse, y las relativas. Que todavía puedo bypassear la situación quirúrgica. Todavía, señor, puedo seguir alargando un poquito, pero de repente, doctora, tanto esperar dilatar, al final mejor ya opero, ¿ya? Pero son indicaciones relativas. Las absolutas, cuando hay una retención aguda de orina, cuando hay infecciones urinarias a repetición, cuando hay sangrados de origen prostático recurrente, piedras en la vejiga, incontinencia urinaria de rebosamiento, cuando hay un deterioro progresivo de la función renal, dilatación de la vía urinaria, sobre todo estos son sumados a la uropatía obstructiva. Cuando hay eso, ya, el paciente es mejor operarlo. Indicaciones relativas, síntomas del tracto urinario inferior que produzcan un deterioro significativo de la calidad. O sea, está con síntomas, deteriora su calidad y quiere operarse, es una indicación relativa. ¿Puedo pasar este paciente relativo a un tratamiento médico? Sí. Pero ir invitándolo a que no deje la consulta para seguirlo. Y en el momento que se decida, operarlo, pues, ¿no? Tratamiento quirúrgico, vamos también desde lo endoscópico, de las cirugías abiertas, a las cirugías laparoscópicas, hay las robóticas también. El gol estándar siempre era la resección transuretral de próstata, la RTU, hablando de técnica mínimamente invasiva, el estándar de referencia para el tratamiento del crecimiento prostático benigno. La mecánica es la misma, es una operación, es así como usted ve en la misma que una citoscopía, se colocan las piernitas como si fuesen el paciente da la luz, hacia arriba, en posición del nido, y obviamente el paciente tiene acá el médico, pues el que va a manipular el endoscopio, el reflectoscopio, y tiene su pantalla que va más o menos guiándose ahí con la pantalla para ir resecando la próstata. Ahora, en esa modalidad pues, endoscópica, pues hay ahora los reflectoscopios monopolares, bipolares, lo que te permiten menos sangrado, y obviamente resecan y hacen una hemostasia, sobre todo, y hay una coagulación, y resecan mucho mejor los tejidos cuando son bipolares. Vemos acá, por ejemplo, acá es un corte coronal, en el fondo es la vejiga, acá ven los lóbulos prostáticos, miren cómo se ven antes, bien crecido durante y después. Y como vamos haciendo como si estuviésemos así con unos flaps, esa asa es la que va quemando, coagulando y resecando los tejidos. Igualito, como rebanando. Todos esos fragmentos de tejido que ustedes ven acá van a estudio, anatomía patológica. Ahora, en ese advenimiento han surgido los láseres, y el láser obviamente que también su mecanismo de coagulación y vaporización, el de emisión, el de contacto, el intersticial, los tipos de láser, el láser de neodimio, el láser de potasio, el holmio, que es muy bueno, el diodo, el láser green láser. Entonces vemos acá un green láser, hay una fibra, acá tenemos el holmio, que es muy bueno, obviamente, miren cómo entra, enuclea tan parecido al dedo cuando hacemos la cirugía abierta, y tenemos patología sobre todo, y a uso del mocelador, entramos también por el mismo vía, por el pene, por la uretra, llegamos a vejiga, vemos el adenoma todo, se reseca bonito el holmio, se reseca el adenoma, y obviamente tienes esto para llevar a patología.
El green laser no me gusta mucho, entras por también con una fibra, igual vaporizas todo, pero te genera unos flaps, la recepción que tiene este tipo de green laser. Y al final terminas al paciente haciendo una RTU de próstata, ¿no? De la adenoma prostática. Hay la vaporización transuretral de la próstata, también combina los conceptos de vaporización y desecación. Comparado con la RTU, tiene menos tasas de complicaciones como el sangrado, la necesidad de transfusión y eyaculación retrógrada. Las cirugías abiertas, que lo que más practicamos en el hospital es la suprapúbica, hay también la retropúbica, y va a depender de lo que mejor haga el cirujano. Entonces, que la retropúbica es importante porque tiene una exposición excelente anatómica, sección precisa de la próstata, visualiza mejor el adenoma, menos sangrado, no te permite sí explorar la vejiga, eso es cierto, sobre la suprapúbica, ya, pero si ustedes me preguntan cuál es la mejor, ambas son buenas, va a depender del cirujano y del adiestramiento que tenga el cirujano. En el hospital tenemos la suprapúbica, lo que más hacemos, hay otros que hacen retropúbica, pero igual a cielo abierto, ¿no? Y no se olviden siempre de que si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Y esto va con las patologías. Ya si el paciente llega a la consulta, chicos, y de frente llega a ustedes a decirle, cualquier paciente, eso no solamente en urología, en todo, basta que ya ese paso y llegue a su consulta, ya feliciten, porque ya siente que hay algo que no le permite vivir adecuadamente. Entonces, ese es un buen paso, el que reconozca al paciente que está enfermo. Ya después, denle, como se dice, su empujón, ya dependerá de ustedes, del experticio que ustedes tengan, para sacarse de los datos, la clínica, cómo lo traten, para que de repente, si se va con la doctora María Elisa, vaya a doctor con la doctora Sara, de repente dice, no, no me gusta, me voy con la otra doctora, no, no, de repente otro médico dice, no, el otro punto dice, no, yo sigo con el médico, yo sigo con la doctora, me inspira confianza, con el otro doctor, y voy hacia el final, al tratamiento definitivo. Siempre es bueno, orienten al paciente, no, ese primer paso es importante. En este tipo de patologías, que su camino es quirúrgico, probablemente pues ellos van a decirlo, doctora, mire, a lo mejor se vayan más a los costos, ¿no?, de las cirugías, pero cuando es patologías crónicas como la diabetes, el hipertenso, enfermedades neurológicas, siempre van a encontrar de repente un rechazo, ¿no?, aceptar la patología de fondo, lo que ellos tienen. Entonces, siempre es bueno ahí entrar, enamorar al paciente, ganárselo al paciente, tener mucha química, mucha empatía con el paciente. Recuerden que el paciente al final es una persona que por ellos estamos, y lo único que ustedes tienen que darle ahí es el empuje para indagar la sintomatología. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Joseph, Mónica, María Elisa, Luis, te escucho. Doctora, buenas tardes. Disculpe, había dado una lectura rápida respecto al tema y había encontrado una línea en donde también mencionaban fármacos como el tadalafilo y también el uso de fármacos anticolinérgicos. Sin embargo, en mi fuente no mencionaban qué tan frecuente era su uso y en qué momento se utilizaba. Mira, los anticolinérgicos usamos siempre cuando hay, por ejemplo, trastornos de vejiga. No es muy frecuente asociarlos. Por eso te digo, cada paciente es un mundo. Lo que más usamos son los bloqueadores dentro del tratamiento médico, ¿ya? Hablando de tratamiento médico. Usamos los bloqueadores, los alfa-adrenérgicos. Usamos esos, o sea, los bloqueadores, ¿por qué? Porque me van a relajar. Va a depender la sintomatología que tenga el paciente. Si el paciente te viene con una dificultad en el chorro, el anticolinérgico no te favorece. Entonces tú tienes que darle de repente, mejor un bloqueador beta-adrenérgico y ese te va a favorecer la salida del chorro. Ahora, doctora, mi paciente viene, no tiene mucho crecimiento, pero me parece que tiene más un problema de vejiga directamente. Le puedo sumar un anticolinérgico, ¿ya? En el hospital tenemos la oxybutinina, hay otros medicamentos en la farmacia, pero le podría sumar siempre y cuando yo diagnostique o esté pensando que hay un problema de vejiga también asociado, que es lo más frecuente a veces, ¿ya? Pero, por eso te digo, no todos los pacientes.
no es muy frecuente. Ya darle de repente los supresores de andrógenos, como vemos, ya también, como les digo, a todos mis pacientes yo les doy, no les doy a todos. Yo generalmente inicio con los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿por qué? Porque prefiero nomás, si yo ya tengo la certeza, si viene mi paciente a mí, que recién se va a hacer el PSA, de hecho el tacto, sí, doctora, no he encontrado nada, pero igual, yo hasta que no me encuentre el PSA, no lo tenga los dos lados, los dos datos importantes, porque a veces también le dejo yo hacerle el tacto, lo hago mejor yo en mi camilla, a mí, por ejemplo, en mi consultorio, no me favorece mucho, entonces yo le llevo a mi sala de procedimiento, ya, y ahí hago todo, lo pongo mejor en posición de litotomía, le hago un buen examen, entonces si a ese paciente yo tengo eso, entonces yo digo, no, ¿para qué le voy a dar medicamento ahorita? Le doy solamente la tansulosina puro, o terazocina, lo que tenga el hospital, ya, me va a mejorar el chorro, no enmascaro nada hasta que no tenga el resultado. Si el paciente me dice, doctorita, yo ya no quiero entrar todavía a operar, creo que todavía no tengo mucha sintomatología, y a la larga yo quisiera reducirle también el tamaño prostático, le doy un supresor de andrógenos. Iría muy bien, ¿ya? Después usar otros medicamentos que me van a disminuir, porque esos supresores, o usar el sildenafil, el taldelafilo, pueden disminuir el tamaño prostático, pero tienen muchos efectos colaterales. Por eso hay que saber a qué paciente damos y explicarle los efectos, y más efectos con la libido, con la erección. Y el varoncito, pues, quítale de repente la parte sexual y se enferma. Entonces hay que explicarles, va a pasar esto, puede haber eyaculación de repente precoz, puede haber problemas en la eyaculación, puede mermar la calidad de la eyaculación, del semen, puede de repente provocar disminución en la calidad de la erección. Todo eso se le explica al paciente. Pero doctorita, no, yo creo que solamente con medicamentos nomás. Ahora, los alfa bloqueadores, por ejemplo, ¿qué provoca? Baja la presión. Bajan la presión. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Decirle a este señor, la toma del medicamento tiene que ser en la noche. O sea, lo que yo les quiero decir, direccionar el tratamiento médico va a depender de la clínica del paciente, ¿ya? Y de lo que tenga, o sea, la clínica del paciente, y más o menos a lo que yo mi enfoque va. Si yo no le voy a invitar a la cirugía, y estoy con sintomatología más del torro, de espera, nicturias, acompaño con eso. Si de repente, doctorita, algún prostático yo le puedo dar de repente algún antibiótico, en algunos sí se suma en el momento, no de manera crónica. ¿Por qué? Porque estoy pensando que concomitantemente está haciendo una retención urinaria con ha hecho esta infección urinaria. Si es un retenedor crónico o va a cargar su sonda, si es prostático de fondo o vesículo prostático de fondo, le puedo también sumar antibiótico de manera profiláctica. ¿Te das cuenta? O sea, cada paciente es diferente. Y eso va a depender de la clínica, de lo que tenga el paciente en el momento que llegue a tu consulta, ¿no? ¿Ya? O sea, no sé si eso va con tu pregunta. O sea, en frecuencia, de los medicamentos que tú me dices no son muy frecuentes. ¿Se puede sumar? Sí, pero va a tener que individualizarse los casos. No todos los casos se le va a dar la fila, no todos los casos vas a dar anticolinérgicos, no todos, porque el anticolinérgico puede provocar retención, y a un retenedor lo complicas. Entonces, mejor es individualiza tus casos. Y ahí sí, ya yo puedo direccionar el tratamiento. Hay pacientes que tienen crecimiento prostático más trastorno de vejiga. Y ya se sabe, y a algunos pacientes ya se les dice, señores, se les va a corregir la parte obstructiva, pero su problema de vejiga queda. Entonces a esos pacientes tienes que decirle, explicarle, allá, doctorita. Entonces después de la operación va a seguir tomando, sí, va a seguir tomando tratamiento, este medicamento y todo. ¿Ya? Entonces, cada paciente es diferente. ¿Ya? Y algo que me faltaba también, los tratamientos quirúrgicos, la laparoscopía también se hace. Pero si ustedes me dijeron la laparoscopía, prefiero yo mejor las cirugías endoscópicas, el láser, sino que las personas de repente huyen un poquito en nuestro medio. Acá en el hospital no tenemos láser, pero los costos, pues. Una cirugía abierta es mucho más cómoda que una cirugía endoscópica. Lo que podemos hacer acá, nosotros en el hospital si hacemos una RTU de próstata, la resección transuretral de próstata, y hacemos como el resectoscopio. Puede haber monopolar, bipolar, pero obviamente hacemos con el resectoscopio. Láser no tenemos, pero una cirugía bien reglada, bien hecha, el paciente va bien. Ahora, como toda cirugía también tiene sus riesgos, a pesar que son menos invasivas. Si un láser o una cirugía
una RTU simple, tú rebanas el tejido de adentro hacia afuera y lo haces muy, muy externo, te puedes llevar el esfínter. Y hemos tenido pacientes que han llegado acá, por ejemplo, operados en Lima, me acuerdo un paciente incontinente de por vida. Podemos volar el esfínter si queda incontinente, por eso que hay que explicarle al paciente también. Toda cirugía, como yo les digo a los pacientes, toda cirugía tiene sus riesgos. Lo único que nos queda